Te quería comentar que te estaba diciendo que esta segunda, una de las cosas que queremos hacer es acortar un poco la longitud de las entrevistas. En algunos casos se hicieron muy largas, como la de León Arismendi. La de León estuvo muy buena. Muy León buena. es excelente. Pero fueron 1 hora y 20 y pico. Entonces, claro, no necesariamente... Yo no espero estar tanto tiempo. No. Al contrario. En media hora... Media hora es muy bueno. Deberíamos estar listos. ¿Okay? Pero es muy bueno, muy bueno. Vamos a darle. Porque más, a veces no. Adelante. Sí, está de acuerdo, de acuerdo. Vamos a darle. Hoja de ruta con Enrique Márquez, toma 1. Enrique, encantadísimo de tenerte con nosotros. El placer es mío siempre de verte, de conversar contigo. Y teníamos conversando unos minutos, algunas semanas, no sé si meses que no coincidíamos en alguna reunión. La pandemia. Con la pandemia. La pandemia con tus nuevas responsabilidades. Nos ha afectado a todos. Y nos ha afectado a todos y espero que pronto podamos hacerlo de forma distendida como en algunas ocasiones hemos hecho en los últimos años y hemos coincidido. Estamos arrancando contigo la segunda temporada de Hoja de Ruta. Tenemos más o menos 1 mes y medio, casi 2 de descanso y contigo arrancamos, Dios mediante, 12 o 13 entregas semanales de esto que hemos llamado conversaciones. No son verdaderamente entrevistas, yo tampoco pretendo hacerme pasar por periodista que no lo soy, así que para mí es una experiencia tan novedosa como para ti posiblemente estar haciendo las cosas y las responsabilidades que tienes hoy en día. Tú has sido siempre un político, has estado muy atento a lo que hace el país. Hoy estás en un cargo de una relevancia enorme, no por ello deja de ser polémico, el país está sumamente enredado, pero siento que de alguna manera desde enero, febrero de este año, el atascamiento que tenía la política se ha desatascado en algún momento. Y la primera temática que quiero tratar contigo es la temática institucional. Yo estoy además muy consciente que tu rol hoy es de un árbitro. Por supuesto que todos saben cuál es tu posición, de dónde vienes, pero el tema del rescate institucional, que no es otra cosa que la confianza que el país tenga en las instituciones. Es decir, quien ostenta el poder puede decir lo que quiera sobre las instituciones, pero si el país no siente confianza en ellas, la institución está débil. Es así de sencillo. Entonces, como decía mi padre, la confianza es como un plato roto. Por más que lo peguemos y casi no se vea por dónde está pegado, tú y yo sabemos que el plato se rompió en algún momento. Sí, claro. Y el plato de la confianza en Venezuela está roto desde hace bastante tiempo. La gente tiene que volver a confiar en sus instituciones. Y eso es uno de los retos fundamentales que tenemos. Siento que de alguna manera el CNE, que el gran árbitro que en algún momento va a decidir hacia dónde va Venezuela por la interpretación fehaciente y apegada a cada voto del venezolano, es crucial. ¿Cómo sientes ese retorno lento de la institucionalidad? ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo percibes en general las instituciones, no solamente el CNE? Sí, mira, yo soy uno de los que piensa que la recuperación de las instituciones es previa a la recuperación total de la democracia. Hay algunos que han pensado que hay que recuperar la democracia como sea para luego fortalecer las instituciones. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el trabajo es a la inversa. El trabajo tiene que ser para que los venezolanos podamos reconstruir nuestras instituciones en base al respeto, en base a la tolerancia y en función de eso ir en un proceso que es muy lento, muy complejo, que es el respeto a la democracia, ya como forma de vida, no como una forma solo de sustitución del poder, no, es una forma de vida. En este caso, creo que el marco del rescate institucional es la Constitución de la República. Ese es el marco. Yo diría que es la institución más importante, porque cuando uno habla de instituciones piensa en concreto, en cemento, en paredes, y no es así. La institución más importante del país es la Constitución, es la que le da marco a todo lo demás. Y tenemos que reconocer que durante los últimos tiempos la Constitución hemos barrido el piso con ella. Los venezolanos, principalmente la clase política, que es la que ha tenido que tomar las decisiones y nos hemos fugado de la Constitución, es la verdad. El primer gran acuerdo tiene que ser, vamos a enmarcarnos dentro de la Constitución. Y a partir de allí todo lo demás será más sencillo.
Porque ¿qué dice la Constitución acerca de las competencias del poder electoral? Están muy claras allí. Es decir, el poder electoral está llamado a ser el gran árbitro no solo de las elecciones, el gran árbitro de la sociedad venezolana. Sí. Y tiene un poder increíble en la Constitución. ¿Qué dice del Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué dice del Ejecutivo? Si todos respetamos esos límites entre los poderes, pues vamos a poder hacer un rescate institucional antes de lo que creemos. Pero tiene que haber primero la voluntad política de hacerlo. Por eso es que coincido contigo en que durante estos últimos meses ha habido un ambiente un poco diferente. ¿A qué yo se lo atribuyo? A que efectivamente hemos llegado como sociedad a una situación de tan dramática que hoy en día pues tenemos que, y estamos reconociendo quizás por primera vez, que el asunto lo tenemos que arreglar nosotros. Durante algunos años se pensaba que podía ser un acto de magia o un acto de intervención o algún salvador extranjero podía llegar aquí y arreglar a Venezuela así como volverla en un paraíso de la situación en la que estamos, y eso es imposible. No, y te interrumpo, y además tutelarla posteriormente. Sí, eso es arreglarla y tutelarla. Eso después. es imposible. Si no lo arreglamos nosotros, tú y yo, el empresario, el político, el maestro, el profesor de la universidad, el campesino, si no lo arreglamos nosotros en un acuerdo interno, que ese acuerdo no implica claudicación de las ideas, no implica eso. Tú y yo podemos pensar distinto, pero créeme que tenemos 100.000 aspectos en común. Te aseguro que el país que tú tienes en tu mente, que quieres construir para tu familia, es similar al mío. Es más, me arriesgo a decir que el país que tienen muchas personas que hoy no coinciden políticamente, no están en la misma acera, se parece muchísimo, solo que hay demasiada rigidez, demasiada intolerancia, demasiada desconfianza entre nosotros, porque creemos que esto al final, un sector de la política puede aniquilar al otro, puede pisarlo como un insecto y desaparecerlo. Y resulta que no es así, está más que demostrado, son muchos años ya. Entonces, siento que hay algo que empieza a ceder, y eso que empieza a ceder es un ambiente propicio para elevar la confianza. Cuando yo tomo la decisión de incorporarme, de poner mi nombre al CNE, para serte honesto, porque quiero hacer algo. Sí. Quiero poner mi grano de arena en la dirección que considero correcta. Quiero, a través de la institucionalidad del CNE, mostrar que es posible conversar entre nosotros, llegar a acuerdos y hacer las cosas mejor. Ese es mi empeño. No es tanto porque me chupe el dedo y considere que las cosas se arreglan fáciles. No, esto es muy largo, esto es complicado y hay que entenderlo así, porque entonces uno a veces cree o puede correr el riesgo de simplificar las soluciones. Y cuando tú simplificas las soluciones vas a tener inconvenientes. Yo creo que hay que entender lo complicado del momento y, por lo tanto, el compromiso que cada uno tenemos que tener. Claro, Enrique, te agradezco la sinceridad con la que has hablado, porque al final, como tú bien dijiste en algún momento, las instituciones no son unos entes que están allí ajenos a nosotros. Son administrados por seres humanos, por nosotros mismos. Si la institución no funciona, los que no funcionamos somos nosotros al final. Somos seres de carne y hueso que estamos administrando el Estado. Venezolanos todos. Y todos además venezolanos. Algunos se ponen una franela azul, otra blanca, otra roja, pero todos nacimos aquí. Pero hay una cantidad de, por supuesto, visiones distintas, el deterioro del país gigantesco, la ruina enorme en la que hemos caído. Digamos, a veces algunos actores, algunos líderes empujan por soluciones más rápidas, aun cuando yo estoy de acuerdo contigo que son inviables por además, entre otras cosas, porque no serían tampoco muy estables, no habría garantía para ellos. Siento que a veces partimos de premisas que no terminan siendo o las correctas o, en otro caso, no actuamos en función a ellas. Una de las premisas que me parece clave y que saco como conclusión de esta intervención es que no hay salida a suma cero, como premisa fundamental. No la hay. Pero hay otras premisas que andan rodando por allí que también la gente compra, que es que te dice, esto es una lucha existencial, o esto es una guerra de salvación nacional. Es decir, una situación parecida a una guerra en la que tú tienes que vencer al contrario y solamente negocias los términos de la rendición. Y eso es un error. Es más, yo no conozco
Hay mucho historiador, mucho más ducho que yo en esa materia. Pero yo no conozco ningún país que dividido de esa manera haya echado para adelante. No termina nunca. El enfrentamiento no termina jamás. Nunca. Y para terminar de desarrollar un poco la idea y darte la palabra, yo no es que estoy asegurando que una premisa u otra es falsa o verdadera. Yo creo en que es imposible una Venezuela distinta sin un escenario en el que la suma cero no exista. Tiene que haber un nuevo orden donde todos quepamos. Pero si es así, porque además siento ahí donde veo que hay incongruencias a veces, si no hay salida suma cero, ¿por qué criticamos tanto el acercamiento? ¿Por qué la sociedad ve con tanto recelo? Si no hay salida suma cero, la principal acción es conversar con, como dice el cardenal de Porras, con quien te toca, no con quien te gusta. Yo creo que depende mucho de en qué escenario te ubiques. Por ejemplo, yo he visto las encuestas de los últimos meses y el diálogo, la concertación, el entendimiento como forma de pensar son mayoritarios. Sí, ha tomado muchísimo Son espacio. mayoritarios. Ahora, por supuesto, hay ambientes de opinión pública donde es muy difícil entrarle al tema. Porque, y yo entiendo, ojo, yo no soy capaz de corregir a nadie que se sienta afectado, que se siente irritado, que se siente molesto, que ha perdido la tolerancia. Yo no lo critico. Lo único que pienso es que ese camino de la intolerancia, de la incapacidad de conversar, no nos lleva a ningún lugar. Y ha sido muy difícil que Venezuela lo entienda. Ahora siento que lo estamos comprendiendo, a pesar de las dificultades, porque nunca es fácil sentarse a conversar con un adversario, por amor de Dios. Eso nadie está diciendo que es fácil, pero es indispensable. Si tú tienes un problema con tu vecino, cauchos espichados, vidrios rotos, tú puedes... O en los negocios, que suele suceder mucho. O en los negocios, tú puedes irte a las manos... Hasta con tu socio muchas veces. Y generar un conflicto, sí. O puedes parlamentar y llegar a un acuerdo. La mayoría de nosotros, ¿qué hace? Parlamenta. En nuestra vida diaria. ¿Por qué? Porque no nos queremos meter en un problemón con el vecino, con el socio. No queremos. Sabemos que eso no va para ningún lugar. Es decir, hay una convivencia natural del ser humano que en política en Venezuela se ha perdido. Entonces, el diálogo, que en política es esencial, es la base del desarrollo del país, ahora es la excepción. Tú vas para Colombia, vas para México, vas para Brasil, para donde sea. Hay políticos igual que piensan diferente, están en aceras distintas. Pero ¿por qué el país no se anarquiza como se ha anarquizado el nuestro? Porque hay diálogo permanente. Yo sostengo que la clase política tiene una gran deuda con el país, porque hay que anteponer el interés nacional, hay que anteponer el interés del país a los propios intereses partidarios o partidistas. Siento que eso, y yo lo digo, bueno, porque yo he militado en partidos, ahora estoy en una posición institucional, pero yo he vivido y sé de lo que hablo. O sea, yo percibo que es indispensable, y no hablo de un sector o de otro, de todos los sectores, de poner posiciones y pensar en el país. ¿Por qué? Porque hay sectores muy indolentes, que no importa lo que ocurra, no cambian de posición. Esa indolencia no ayuda al país. Y hay sectores muy aventureros, que entonces creen que con un camino que luce bonito, pero que es una aventura, juegan al azar. Sí, se meten al casino de la política y juegan al azar y dicen, bueno, a lo mejor por aquí va bien, le voy a dar, pero sin saber exactamente. Y tú sabes que ningún ser humano responsable que echa hacia adelante su familia juega en el casino de la vida, me refiero. Sí. De la vida. Es una irresponsabilidad. A ti te puede llegar alguien a decir, mira, te planteo un negocio, te vas a ganar tantos millones de dólares en una sola jugada, y tú dices, bueno, no, yo prefiero seguir trabajando en lo que estoy haciendo, no voy a hipotecar mi casa, no voy a hacer nada, voy a jugar a lo seguro. Lo seguro es el diálogo, lo seguro es la concertación, lo seguro es el sacrificio de posiciones individuales, que no es fácil, pero todos los políticos en todo el mundo lo hacen el día a día. En Venezuela se hacía. ¿Cuándo empezó a cambiar la situación? Cuando los códigos empezaron a ser sustituidos. El código del diálogo y el entendimiento por el código del martillo, por el código de la persecución, por el código de la intolerancia. Esos códigos pertenecen a un mundo que Venezuela tiene que abandonar.
Y le corresponde a la clase política diseñar ese otro mundo de tolerancia. Y ahí todos tenemos que ceder un poco. No hay forma de aniquilar al adversario, no hay manera. Y por eso, desde la posición en la que me encuentro, pretendo, de alguna manera, ayudar a que la clase política, que es para quien servimos la mesa, porque el CNE sirve una mesa de participación. Los partidos están en la mesa, el pueblo está en la mesa, para que la mesa sea atractiva. Sí. Y de tal manera que entonces a través de la participación se recomponga una ruta. Has hablado de negociación. El país está de nuevo frente a una inminente mesa para conversar. Por supuesto que los actores ya han empezado a bombardearlas. El propio presidente Maduro fue el primero que la ha puesto, digamos, en entredicho. Es parte del juego. Un juego duro, por cierto, no es un juego cualquiera. Siento que ha habido una nueva alineación, si no completa, al menos parcialmente estratégica, entre los factores que estaban, digamos, del lado de la oposición democrática en Venezuela. No todos, pero quizás los más importantes, alrededor de sentarse en una mesa de negociación. Creo que ha habido, por cierto, una primera muestra donde ha habido concesiones. Me refiero a la óptica que tenía el equipo, donde está principalmente Capriles, pero hay algunos otros actores sociales y políticos, el G4 por otro lado, el gobierno también ha hecho sus movidas, aunque a veces no sabemos mucho de ellas, y están, digamos, de acuerdo alrededor de algunos parámetros fundamentales que fue este acuerdo que firmó la plataforma unitaria. ¿Cómo sientes la posibilidad y el tiempo en cuanto a estas posibilidades de nuevas negociaciones? Y sobre todo, ¿cómo se insertan las próximas elecciones que ya están pautadas dentro de esa negociación? Y redondeo un poco más la pregunta para ponerla un poco más compleja. Sigue siendo un elemento de división. La elección se va a dar, a mi juicio, nos guste o no. Está pautada en la Constitución. Sí. Sin duda alguna, no nos chupemos el dedo, una negociación tan dura y compleja como la que tenemos por delante implica tener fortalezas de lado y lado, implica tener cartas que intercambiar, por decirlo de alguna forma, tal vez un poco, digamos, llegado al terreno del juego, pero es así. ¿Cómo sientes el ambiente en general? ¿Dónde estamos parados hoy, desde ese punto de vista de encuadre político? Sí. ¿Le ves alguna posibilidad a esta negociación en esta ocasión? Mira, se la veo y lo deseo. Y en función de eso creo que hay que hacer todo lo que cada uno de nosotros, los diferentes actores, podamos hacer por beneficiar esa negociación. Es un escenario complicado, difícil, donde cada actor va con su estrategia. Y en el pasado, las estrategias no han tenido intereses en común. Creo que lo primero que habría que decir es que el tiempo nos ha demostrado que una negociación para un cambio de poder puro y simple no funciona. Es decir, yo no puedo ir a negociar contigo planteando entrégame tu empresa. Eso no es una negociación. Eso es sencillamente un planteamiento que yo te hago sobre el cual tú vas a tener una reacción, pero no es una negociación. La negociación se construye en base a intereses. La negociación es atípica de yo te vendo un carro por 5.000 y tú me ofreces 1.000 y vamos llegando hasta 2.500. Eso aplica en algunas cosas, pero no en política y no en política de Estado. Aquí se deberían negociar intereses. ¿Y cuál es el interés fundamental? Reinstitucionalización y un camino de paz hacia la democracia, lo cual significa mucha amplitud. Y yo hago votos porque los sectores que se sienten en esa mesa tengan primero el interés nacional, segundo, mucha amplitud para entender al otro, en función de que el pueblo venezolano no siga pagando la factura. Porque ¿quién paga la factura por los errores de política? Porque sin duda alguna son errores de política. La paga todo el país. El gobierno ha cometido errores de política de Estado terribles durante muchos años. Y la oposición ha cometido errores de política de Estado importantes también. Entonces, ¿quién paga?
paga el país. Paga el pueblo. Entonces, si ponemos al pueblo por delante, decimos que el pueblo no siga pagando la factura por los errores de la política, entonces podemos empezar a entender que no hay una salida fácil ni de corto plazo, que la salida será una construcción conjunta a mediano plazo y que por lo tanto esa negociación tiene que sentar las bases. Yo no la veo como una negociación de 5 días en los cuales yo tampoco. van a salir abrazándose todos los actores. No, yo la veo como una negociación continua en la cual podemos ir construyendo en base a una aproximación como la que algunos actores, entre ellos Capriles, ha practicado, que es la de logros acumulativos o resultados parciales acumulativos. Es decir, es ir subiendo una escalera, paso a paso, ir rescatando espacios, rescatando confianza entre los actores, en función de que eso se pueda ir construyendo. Es verdad que hay muchos obstáculos. Ha pasado demasiado agua bajo el puente de la política en Venezuela. Pero entonces, por difícil que sea, no significa que no lo vas a intentar. Por ejemplo, yo vivo aquí y te confieso que no tengo ninguna intención de irme de mi país. Aquí están los huesos de mis padres, están el futuro de mis hijos, espero, están todos mis amigos, está la tierra que quiero. Y si me voy a quedar, voy a trabajar. Voy a trabajar contigo, voy a trabajar con gente que pensamos igual e diferente también, pero que tenemos que construir el país de tal manera que creo que si la negociación se inscribe en esa buena voluntad, nosotros podemos mirar con optimismo el futuro del país. No veo que la elección regional y municipal pueda ser afectada por los resultados de la negociación. No lo percibo, porque ya es un cronograma que se adelantó. Y yo lo que desearía para mi país es que incluso todos los actores que se sienten a negociar tomen una decisión previa también, que es participar en la elección. Esa era mi siguiente pregunta, justamente. Porque el tablero interno de Venezuela tiene que ser alimentado en base a una movilización popular, movilización, por supuesto, con el voto en la mano. Porque dime tú, ¿qué otra herramienta tiene el pueblo si no es el voto? Bueno, yo en lo particular, en eso sabes que coincidimos, hay quienes no, y lo respeto muchísimo. Siento que en ambientes como este no hay mejor forma de protestar que a través del voto, que no es ingenuo, no es que tú vas a votar y elegiste y punto. La gente puede estar, y además las entiendo, puede tener dudas sobre el árbitro, y de eso se tratará justamente tu trabajo junto con el resto de los rectores, todos, porque al final se deben como árbitros al país, no a una parcialidad del país. Y en la medida en que eso suceda y hay participación, ahí tú estás construyendo fuerzas reales, el pueblo se está expresando. Pero quiero atajar algo que comentaste allí cuando mencionabas el tema de la incrementalidad o integralidad de las negociaciones. Me sorprendió gratamente, porque por eso digo que cada quien tuvo que ceder, que este documento que hace ya 3 semanas suscriben, digamos, casi todas las partes de la oposición, habla en alguna de sus partes, de la necesidad de llegar a acuerdos integrales. No habla de una elección presidencial previa, cosa que también implica que se dieron algunos otros lados, pero sí habla de una integralidad. Posiblemente lo que veamos es una negociación incremental que nos lleve finalmente a lo que todos deseamos, una elección que digamos que comprometa la presidencia de la República y que sea suficiente o totalmente limpia como lo desea el país y auditable, etcétera. Pero a veces olvidamos que ese no es el final del camino, es el comienzo del camino y que para que se dé esa elección ya todo debe estar negociado. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, eso ya creo que no hay que ponerle fechas inmediatas, coincido contigo. Hablaste de la participación. ¿Cómo estás sintiendo el ambiente del país para participar electoralmente? ¿Cómo están las regiones? Más allá de lo que dicen las redes, que son importantes, por cierto, pero no es el único termómetro del país. No, las redes son importantísimas y estamos en el mundo moderno, no podemos abstraernos. Yo soy un hombre, ya voy para 60 años, tengo 58 y uso las redes. Los muchachos viven en ellas, por lo tanto es una realidad, sí. No te puedes abstraer de eso. Pero los que somos de la vieja guardia, estamos acostumbrados a poner el oído en la tierra, sí,
para ver qué está pensando el país, qué está sintiendo. Y lo que yo veo en las encuestas y veo cuando hablo con la gente es que la gente se empieza a preguntar, bueno, ¿y si no voto, para dónde voy? Y si no voto, ¿cómo cambio el país? Y siento que esa pregunta es más recurrente y el pueblo está encontrando su propia respuesta, voy a votar. Y yo pienso que la participación en este proceso regional y municipal puede ser bastante más elevada que las últimas elecciones. Y con esto generar una ruta. Yo digo que la democracia solo se construye con actos democráticos. Tú no puedes sacar la democracia como de una chistera. Saqué la democracia como un acto de magia. No, tú la tienes que construir. Y entonces, y la forma de construir la democracia es con el voto. Y fíjate que leía en estos días una frase bastante inteligente que parece de perogrullo, pero es interesante, completa, que decía, la democracia la construye el perdedor. Porque el perdedor tiene que decir, sí, perdí, acepta que perdió. Y eso fortalece tanto al sistema democrático, que es el que construye. Entonces, y agrego algo más, qué interesante esa frase, es que tenemos que construir un sistema como funciona la democracia, en el que pierde no lo pierde todo. No lo pierde todo, sino que sea un sistema equilibrado, que sea un sistema en el cual se garantice la alternabilidad, que un factor no se pretenda eternizar en el poder, que un factor no abuse o pisotee al otro. Es decir, y cuando uno habla de eso, el país puede pensar, mira, estás pensando en utopías, ¿cómo llegar de la situación de Venezuela actual a esa situación? Bueno, hay que ver la historia. Hay que ver la historia y cuántos países lo han logrado, pero lo lograron en el momento en que hubo una decisión política. Es un caso tan comentado y tan estudiado como el de Nelson Mandela en Sudáfrica. Él ha podido salir con un hacha en la mano de la cárcel. No salió con una flor. Es más, se lo exigían muchos de sus seguidores. Decía, no, mira, vamos a perdonar y vamos a olvidar y vamos a construir. No digo que en Venezuela haya una persona con la estatura de él. Yo creo que el pueblo venezolano tiene la estatura necesaria para tomar las decisiones que tiene que tomar. Y en esta elección es sencillamente un ladrillo más. Yo tampoco la amplifico en su importancia. Es un ladrillo, pero puede ser una piedra angular. Y luego vendrá el proceso de reinstitucionalización que yo creo que hay que tener en función de que las instituciones, los poderes respondan a la Constitución y no respondan a un factor de poder, sino que respondan precisamente al interés nacional. Ese es un proceso lento. Puede ser muy rápido también, dependiendo de la voluntad política. Lo cierto es que tenemos, yo repito y repito esto porque creo que tenemos que aprendérnoslo como nos aprendíamos la cartilla en el colegio. La tabla de multiplicar. La Constitución, el Estado de Derecho y la Constitución. Si todos los respetamos, va a ser bastante más sencillo de lo que creemos. Y allí entonces nos encontramos todos los venezolanos de buena voluntad que queremos construir este país, que los hay en todos lados. Porque también se dice, no, mira, todo lo que están de este lado es malo, todo lo que está de este lado es bueno. Y eso no es cierto. Esa es parte de esa situación dilemática, separatista, que tenemos que acabar. Aquí tenemos que poder encontrarnos todos y construir una sociedad juntos, porque entonces va a ser una sociedad dividida. Qué bueno que mencionas esto último, porque era justamente un comentario que quería hacer. Si partimos, volvemos con la premisa, no hay salida suma cero viable, porque ya hemos visto que no es factible ni para uno ni para otro lado aplastar, al contrario, tenemos que partir del hecho de que factores de todos los elementos que están sobre la mesa van a ser parte de una nueva realidad. Lo cual quiere decir, digamos, implica lo que tú acabas de comentar, que no todo está malo aquí, no todo es bueno acá y viceversa. Hay voluntad, sientes que hay voluntad política de algunos factores cercanos al oficialismo, como querramos llamarlos, al madurismo, al chavismo, interesados en construir una nueva realidad para Venezuela. Sí, lo percibo. Eso es importante. Lo percibo. No hace falta que elabores mucho más. Lo percibo. Tu percepción me parece importante. Sí, lo percibo. Te puedo decir que los empresarios también lo percibimos. Sí. Yo percibo que hay una... Yo me siento como
porque yo soy un actor político en posición de árbitro, pero yo no reniego de mi origen, soy político. Político en el entendido que quiero usar la política para salvar a mi país. Y la política es el arte, es un arte, pero también es un oficio de día a día. Y yo me siento como alando un mecate, para hablar en venezolano rajado, un mecate hacia el centro de la política. Sí. Yo percibo que hay personas también desde el otro lado alando hacia el centro también. Okay. Tenemos que acumular fuerza en el centro de la política, sí. Todos los venezolanos. Sí. ¿Para qué? Para abandonar esos extremos que nos pueden haber traído hasta acá. Y como digo, es muy fácil. Para mí, para todos es muy fácil decir, tú tienes la culpa, yo no tengo nada de culpa, tú tienes la culpa. Eso es muy fácil. Pero ¿dónde nos lleva? Sí. Esa es la más fácil. Eso es la más fácil. Exactamente. ¿Dónde nos lleva? Mira, ok, tú tienes algo de culpa, yo creo que también tengo algo. Mira, ¿por qué no nos reunimos a resolver? Claro, cosa que no tiene nada que ver con la justicia y con los temas el perdón no tiene nada que ver con la justicia. La justicia. Y para eso hay justicias transicionales, son difíciles, pero otros países han pasado por allí también. Ya estamos terminando, no quiero abusar de tu tiempo, y solemos terminar estas conversaciones con 3 preguntas rápidas. De alguna forma, algunas ya las has esbozado. ¿Algún elemento, algún evento reciente o no tan reciente que te haga seguir confiando en que Venezuela puede tener salida, en que confíes en la sociedad venezolana? El nombramiento del CNE. Bien, ok. Nombramiento del CNE. Yo respeto a todos los rectores que están allí. Y lo que me he encontrado allí es capacidad para ponernos de acuerdo. Y respeto muchísimo a mi compañero Picón, que es un hombre, Roberto Picón, que es un hombre íntegro, probo, está con las mejores intenciones. Percibo lo mismo en el resto de los rectores. De tal manera que creo que el nombramiento es una buena señal, en mi opinión. ¿Alguna palabra o frase que a tu juicio defina el momento actual venezolano? Reinstitucionalización. Reinstitucionalización, búsqueda frenética de entendernos para reinstitucionalizar el país, empezando por la Constitución. Y finalmente, Enrique, con el corazón en la mano, ¿cómo ves el futuro de Venezuela? Mira, yo escribí un tuit ayer que decía que yo tenía confianza en que pudiera rescatable la convivencia. Y yo confío en eso. No solo lo confío, lo veo. Veo que es posible. Pero nos va a costar. Pero veo un futuro de convivencia y de perdón, para el cual de pronto no todos estamos tan convencidos, pero creo que ese es el papel del liderazgo. Y esta última palabra es una demanda al liderazgo venezolano para que podamos anteponer los intereses del pueblo y deponer o posponer los intereses de nuestro partido. Primero el pueblo. Yo creo que si lo hacemos así, pues nosotros vamos a tener la posibilidad de tener un futuro de convivencia. A riesgo de alargarlo algo más, porque cuando hablas de liderazgo, ¿cómo sientes el papel de la sociedad civil que no está en la arena política? Oye, sorpresivamente, para mí en lo personal, yo nunca he sido un hombre que ha construido ese tipo de escenarios. Es la verdad, yo he estado desde los 18 años en política. ¿Desde tan joven, no lo sabía? Desde tan joven, sí, desde la Universidad de Zulia, Consejo de Escuela de Ingeniería Eléctrica, Consejo de Facultad, lidiando con los problemas de los estudiantes, Colegio de Ingenieros de Venezuela, luego papeles en la Administración Pública Regional, diputado 3 veces. Y yo respeto tanto el esfuerzo que se está haciendo a través de organizaciones que han tenido confluencia de intereses como, por ejemplo, el Foro Cívico. Que respeto tanto a las personas que están allí y la profundidad de análisis y la profundidad del compromiso con el país. Sí. De tal manera que te puedo decir que creo que es un momento estelar para la sociedad civil. En un momento como este, la sociedad civil puede estar llamada a llenar los espacios que los liderazgos políticos de pronto no están llenando. La sociedad civil aquí en este momento es fundamental. No va a sustituir nunca,
pero puede circunstancialmente llenar un espacio que es fundamental para el país y ojalá sea así. Esto que comentas da para otro programa, Sí. porque además es interesantísimo, las presiones, si eso significa tomar el poder o no, o evidentemente no es así. Yo he estado, No, como tú sabes, ahí cercano. Es que mira, en todo el mundo, en un país más que en otro, se habla mal de los políticos. ¿Cierto? En todo el mundo. Sí, Tú vas sí, a Inglaterra, vas a Estados Unidos, bueno, en todas partes. y en todas partes. ¿Por qué? Porque los errores de los políticos son errores públicos. Correcto. Cuando yo cometo un error, lo cometo en público. Es decir, entonces me someto a presiones. Y afecta a todo el país, gigantescas, generalmente y afecta también. a todo el país. Sí. Entonces, pero la política es un oficio. En algunos países, el político que se equivoca de una manera dramática abandona su oficio, se jubila, Sí. se retira. Lo vemos todos los días en Europa. Sí, con En mucha Venezuela no nos hemos acostumbrado a eso. frecuencia. No. Y entonces aquel que se equivoca se aferra a la posición, ignorando que eso le está haciendo un daño terrible a su propia institución y al país. ¿Sabes qué siento además? No sé si coincides conmigo, que estos actores claves, políticos o sociedad civil, no están jugando la antipolítica. La política todos entendemos que es necesaria y que los partidos políticos son necesarios. Es una frase que te la compro perfectamente, porque la antipolítica ha jugado un rol protagónico Sí. en Venezuela de los últimos años. Y yo pienso que el rescate de la política es rescate del oficio del político, Sin duda alguna. pero también el rescate de las relaciones entre la sociedad, de tal manera que todos empujemos en la misma dirección. Yo no me conozco muchas frases del Libertador, tengo una memoria terrible, pero en su lecho de muerte aparentemente él hizo un llamado a eso, ¿no? Y lo escribió, que él hablaba de los partidos y de la unión, Sí. que tenía que cesar las posiciones parciales Sí. y se consolida una unión en búsqueda del futuro. Pues yo pienso igual. Yo pienso que este es un momento en el cual el llamado a la unión de los venezolanos requiere de poner colores, de poner posiciones y construir un camino común. ¿Es fácil? Pues claro que no. ¿Quién lo ha dicho? No es nada sencillo, pero es el único camino, el único. No hay otro camino. Enrique, mil gracias. Nos alargamos un poco más porque tenía que tocar estos temas también. Muy bien, gracias a ti. Muchísimas gracias. Feliz de estar contigo. Igualmente, gracias Muy por bien, venir, gracias. por tu tiempo y por tu trabajo.